2 de la mañana, sábado 26 de octubre, estamos en Enfoque de los Sábados, aquí en RPP, la voz de todo el Perú. El tema de la inseguridad, habríamos comentado en el programa, al inicio, luego de saludarlos, los últimos anuncios que ha hecho el jefe del gabinete, Gustavo Adriancén. Incluso se ha referido a este decreto o que se publicaría, se conocería para ver cuáles son las nuevas reglas o parámetros bajo los cuales se va a utilizar motocicletas para trasladarse en la ciudad. Nos acompañan a esta hora de la mañana dos personas que tienen mucho que aportar en esta materia. Está con nosotros el ex ministro del Interior, el señor Kluber Aliaga, y además el ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, el señor Luis Herrera. Bienvenidos, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. En principio, analicemos estos dos anuncios que han hecho desde el gobierno. Por un lado, mayor control para los extranjeros que radican en nuestro país a través de contratos de trabajo, contratos de alquiler y, por otro, la polémica en torno a las motocicletas. En ambos casos, dirían ustedes, como muchos críticos, que se trata de medidas populistas. Señor Herrera, ¿usted coincide en que el mayor error o la mayor debilidad de la lucha contra la delincuencia está por el lado de la Fiscalía? En parte. Y digo en parte por lo siguiente. Porque efectivamente en los últimos 20 años el delito se ha quintuplicado en el Perú, producto de la implementación de un modelo garantista que ha relajado la capacidad del Estado de imponer la ley. Pero ese es parte del problema. El otro problema es que el Estado mismo ha hecho eco y ha tomado para sí este garantismo. Lo que dice el ministro y lo que dice el primer ministro y la presidenta de que el sistema de justicia no los deja, tampoco es cierto porque, a ver, justamente este gobierno, ahora último, 5 de octubre de 2024, ha emitido la resolución ministerial 1098-2024. ¿Qué significa esta resolución ministerial? Ha aprobado lo que se conoce como el uso de las reglas de enfrentamiento de las Fuerzas Armadas, en base a una resolución ministerial del 2018, 963, que aprueba las reglas de enfrentamiento que tiene que tener la Policía Nacional del Perú. ¿Dónde está el problema aquí? Estas reglas de enfrentamiento lo que dicen es que todo el accionar de nuestra policía y de nuestras Fuerzas Armadas tiene que seguir un conjunto de pasos para defender a la víctima. Pero mire lo curioso de estas normas. ¿Qué define como víctima? Víctima del delito y víctima del abuso del poder. O sea, las reglas de enfrentamiento vigentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas dice, cuidado, no solamente tienes que proteger a la víctima del delito, también tienes que proteger al delincuente. Entonces, bajo ese modelo garantista nunca vamos a poder derrotar el crimen porque tenemos la capacidad del Estado de imponer la ley amarrada. Ningún efectivo policial, ningún efectivo militar con estas reglas de enfrentamiento puede hacer nada realmente. Por eso es que los fiscales terminan denunciando al personal policial y militar por normas que el propio Poder Ejecutivo promulga. Entonces, ese binomio ejecutivo-sistema de justicia no funciona porque no hay un liderazgo desde la parte más alta, que en este caso Presidencia de la República, que diga, este es el norte que vamos a tomar. Vamos a cambiar el modelo garantista y vamos a implementar un modelo penal del enemigo donde el delincuente es considerado un enemigo del Estado y como tal va a ser identificado, perseguido, capturado, juzgado, sentenciado y expulsado con una severidad inmediata. Eso quiere decir que para ustedes, a ver, si hay un problema de las normas, porque lo que se hizo usualmente es que tenemos todas las leyes, ¿no? Incluso se decía esta ley de crimen organizado, de terrorismo urbano no cabe porque ya tenemos las penas sumamente drásticas para sancionar delitos como la extorsión o el secuestro. Es decir, necesitamos nuevas leyes. Eso es lo que no, lo que necesitamos es liderazgo. ¿Qué responden ustedes al clamor de quienes dicen que salgan las Fuerzas Armadas a ayudar a la policía, que tomen el control, por lo menos durante el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas, señor Herrera? Pero bajo las reglas de enfrentamiento que existen, la Fuerza Armada solamente puede salir a patrullar. No puede hacer una acción real disuasiva porque las propias reglas de enfrentamiento se lo... ¿De cuándo es esa norma? Esta norma es aprobada el 5 de octubre de este año. Aprobada por este gobierno. O sea, ¿qué pasa? Tenemos ministros desconectados con la realidad y que tampoco pues leen las propias normas emitidas por su propio gobierno. Mire, el índice global de crimen organizado de Naciones Unidas del año pasado, entre una lista de 195 países, donde el número 1 es el más inseguro, sí, el Perú está en el puesto 32.
O sea, ese es el nivel de peligro en el que estamos. No es tan cierto entonces, cuando se dice desde el Ejecutivo, pero en el Perú no estamos como otros países, hay más inseguridad o más muertos aquí o allá, y mencionan 2 o 3 países. Esa respuesta, digamos... Lo que pasa es que esa respuesta es lamentable, porque lo que están haciendo, han entrado a Google y han puesto estadísticas. Y lo que le va a salir primero es estadísticas, que dice homicidio por cada 100.000 habitantes, y eso es de lo que están refiriéndose. Y los datos de los que habla el ministro del impacto de lo que es el estado de emergencia, lo que está informando es la actividad cotidiana de la policía. El 2023, la policía informó que había desarticulado 12.000 bandas. La presidenta de la República, en 28 de julio de este año, en su informe 28 de julio, informó que la policía había desarticulado 5.000 bandas. El ministro lo que está informando es el quehacer cotidiano. No tiene nada que ver la existencia del estado de emergencia para que la policía actúe. Es lo que hubiera hecho ¿Con o aún sin estado de emergencia? Con o sin estado de emergencia. Así es. Entonces, por eso decimos, yo no sé realmente la presidenta cuántos muertos más necesita para aceptar que la política de seguridad ciudadana ha fracasado, y ella lo que tiene que hacer en este momento son 4 actividades puntuales. Primero, cambiar el gabinete para recuperar la confianza. Ya ni siquiera es el ministro del Interior, es el gabinete completo. Segundo, tiene que convocar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y aprobar la nueva doctrina de lucha, que es justamente el derecho penal del enemigo, y que lo firmen. Hablar del Consejo de Estado es hablar del aire. El Consejo de Estado no existe en la ley, no tiene capacidad de imponer nada. Tiene que ser el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, y ahí, fiscal de la Nación, presidente del Poder Judicial, jefe de vida, jefe de SUNAT, los ministros, tienen que acordar, esta es la política. Y tiene, en tercer tema, que es el nivel operativo, tiene que implementar control territorial. Y para implementar control territorial, tiene que establecer mando único en 2 cosas: inteligencia, investigación criminal. Y finalmente, como dice Aliaga, dinero. Bien, las estrategias que se han propuesto para tratar de formalizar en un país tremendamente informal como el nuestro, o para recurrir, por ejemplo, a fiscalizar contratos de trabajo, contratos de arrendamiento a personas extranjeras. Su opinión, doctora Herrera. A ver, hace más de 30 años, en el otro sendero, Hernando de Soto definió que el tema de la informalidad cubría el 80% del país, y que era clave formalizar, no solamente por el tema económico, sino por el tema del control del territorio, ¿no? Entonces, la formalización trae un efecto importante, que es poder visualizar quiénes son los buenos y los malos en el territorio. Y parte del proceso de formalización trae además adjunto otra estrategia, que es incorporar a la primera línea de lucha contra el delito, que es la línea de inteligencia, porque es el vecino, el ciudadano, el que sabe quién es el delincuente en su zona, ¿no? Y para eso es necesario, pues, poder incorporar a grupos humanos a este proceso. Por ejemplo, el gobierno tiene desde hace 2 años la ley 31.494, que incorpora a los comités de autodefensa a lo que es la seguridad ciudadana, y que fueron claves para derrotar a Sendero en los 90, claro, y hasta ahora no la reglamenta. O sea, el gobierno tiene un discurso de queja contra el sistema de justicia, que en parte compartimos, pero también es cierto que el gobierno, pues, no hace lo que tiene que hacer con las normas que tiene a la mano. O sea, nada explica por qué hace 2 años no reglamenta esta ley. ¿Y por qué vincula usted el tema migratorio, al que yo he aludido, con los comités de autodefensa? ¿Se refiere por los pasos ilegales? A ver, la experiencia, yo me dedico a viajar siempre por el país viendo estas cosas. A ver, en zonas de Piura, en zonas de Ayacucho, donde hay acción de los comités de autodefensa, averigüe usted si es que hay presencia de delito, y sobre todo de delito de bandas extranjeras. No hay. En Ayacucho, hace un poco más de un año, mataron a un ayacuchano, y en un mes dejó de haber por la acción de los comités de autodefensa. Porque ese es el control del territorio. Acá estamos acostumbrados, por ejemplo, a hablar mucho del tema de Bukele, ¿no? ¿Cuál fue el primer tramo de la estrategia de Bukele en El Salvador? Control territorial. ¿Qué significa control territorial? La capacidad del Estado de poder ingresar y hacer rastrillaje pleno de los delincuentes en esa zona. Pero para no ser un rastrillaje indiscriminado, ¿quién es el primer actor que te tiene que decir dónde está el delincuente? El vecino.
el Comité de Autodefensa, el rondero. Ellos son los que saben dónde está el reducidor, dónde está el traquetero. Entonces, ¿qué pasa? Hay un divorcio entre esa línea y la acción del Estado. Ahora, la mayoría de la delincuencia, digamos, claro, está en las zonas urbanas, no necesariamente donde hay comités de autodefensa. Quisiera pedirles, son las 9:55, antes de hacer una nueva pregunta, más bien las reflexiones finales que ustedes quieran compartir con nosotros antes de que termine la hora de enfoque de los sábados, porque es un momento crucial en el que con su experiencia se puede aportar, digamos, ya. El doctor Herrera ha dicho que en realidad tendría que cambiarse no solamente al ministro del Interior, sino todo el gabinete. Es que efectivamente hay que incorporar en el caso de las ciudades la estrategia de barrio seguro, arma lo que son los comités vecinales, y que es el gran reclamo de las marchas que estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces yo creo que la presidenta Boluarte tiene, si no, la última oportunidad de mostrar un cambio. Tiene que hacer cambio de gabinete, cambio de ministro, y también hay que cambiar, y hay que decirlo claramente, toda la dirección del Ministerio del Interior. Porque, ¿qué pasa en el Ministerio del Interior? Tenemos funcionarios de larga data que, como ha señalado el general Aliaga, viven pues en el marco teórico legal, pero del tema operativo, simplemente el dato, por ejemplo, del Ministerio de Economía y Finanzas, el amigable, temas de implementación tecnológica que tienen años, como es, por ejemplo, los sistemas de huella dactilar, para el control de armas, ejecución, cero. Que quieren comprar cámaras, 5.000 cámaras, pero si no son capaces de ejecutar 35 millones de soles. O sea, ¿de qué estamos hablando? El ministerio por dentro es ineficiente. Tenemos que hacer un cambio completo en el ministerio, ¿no?, para poder operativizar las estrategias. Y si realmente la Presidenta no tiene capacidad de hacer cambio, creo que lo que tendría que estar pensando por el bien del país es pues renunciarlo. ¿Tanto así? Sí, es que lo que pasa es que exponer al ¿Así Perú, de grave consideran la situación? Mire, todos los estudios nos dicen algo bien claro. La mayor amenaza para el país es el crimen organizado y la penetración del dinero en la política. Si nosotros no paramos esto ahora, el 2026, este tema puede ser irreversible. Esa es la gravedad del tema. Entonces, un año y medio más de desgobierno afecta a todo el país. Muy bien. Gracias a nuestros invitados por estar esta mañana con nosotros. Ha sido muy interesante poder escucharlos, tanto al exministro del Interior, Kluber Aliaga, como al ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, el doctor Luis Herrera. Gracias nuevamente y buenos días.